SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy se trunca la esperanza abierta. Hoy debía terminar la hambruna. Debía comenzar la exportación de grano. Debía, porque no ha ocurrido. Oleksandr Kubrakov, Birleşmiş Milletler adına Genel Sekreter Antonio Guterres. Esta es la firma que el 22 de junio se cerraba para desbloquear el cierre de los puertos de Ucrania, donde se almacenan millones de toneladas de grano. Una ceremonia con mediación de Naciones Unidas, de Antonio Guterres, con la mediación de Turquía y que dejaba una declaración, la del propio Guterres. Que decía que no haya ninguna duda, es un acuerdo para el mundo que aliviará las hambrunas. Y que pretendía estabilizar los precios de la alimentación que ya estaban en niveles récord antes de la guerra. Ese acuerdo, efectivamente, ha conseguido bajar el precio del trigo. El día que se firmaba, 22 de junio, el trigo baja un 6%, porque Ucrania es el mayor exportador del planeta de trigo y de cebada y de maíz y de aceite de girasol, pero ha sido incapaz de exportar desde febrero, porque todos sus cereales estaban bloqueados en puertos que Rusia no dejaba de bombardear y en barcos que no se permitían salir. Así que este ha sido el gran problema. Ahora, con la firma de este acuerdo, algunos alimentos han bajado a niveles prebélicos. El trigo había llegado a alcanzar $1.271, cotiza ahora a 769, al nivel previo a la guerra. En el caso de la soja, había llegado a costar $1.784 en junio, ahora cotiza a 1.446, a nivel previo a la guerra. Así que todo eso se conseguía en un día, el día 22, pero después llegaba el día 23. Y Rusia volvía a bombardear los puertos de Ucrania. Y el hambre global queda ahora entre interrogaciones. Se van a desbloquear definitivamente esos puertos, van a estabilizarse los precios de la alimentación. De momento, maíz ha subido un 45%, soja un 56%. Trigo un 16%, arroz un 27% más caro. Todo, según el índice de la FAO, de la Organización para la Alimentación de Naciones Unidas, todo se ha disparado. Y es verdad que desde que este conflicto ha entrado en fase crónica, abril, mayo y ahora junio empiezan a haber bajadas de precio en la carne, en la leche, en los cereales y en los vegetales, también en el azúcar. Pero Naciones Unidas dice el ritmo al que esto se está moviendo es demasiado lento. Hay 828 millones de personas que sufren hambrunas a fecha de hoy y hay 50 millones más en 45 países distintos que están al borde de esa misma hambruna. El hambre global no permite esperar más y tampoco el hambre local. Porque estas subidas de precios se están produciendo también en España. Aunque aquí no tanto. Aquí los márgenes han aumentado más de lo que aumentan los beneficios de los agricultores o los propios precios. De hecho, los aumentos de la gran distribución son del 422% en algunos casos. Por ejemplo, la lechuga, que cuesta 0,24 euros para el agricultor, cuesta mucho más, 1,25 en el supermercado. El margen, insisto, es del 421%. El margen de la patata, desde el agricultor hasta el stand donde se compra, es del 785%. Los limones tienen un margen del 754%, las mandarinas del 626%. Insisto, desde que el agricultor lo vende
Hasta que usted lo compra, los precios se multiplican por 6, por 7 y por 8. E insisto también, no suelen ser las pequeñas fruterías ni los pequeños comercios los que marcan estos márgenes, sino que son las grandes superficies y quienes tienen poder para fijar precios. Así que, de momento, el conflicto en Ucrania tiene impacto global, tiene este impacto local. Los camioneros han estado protestando y los agricultores siguen protestando en la calle día tras día tras día. Y todo esto nos deja pendientes de un escenario que podría parecer lejano, pero que puede ser el canario en la mina. Si conocen algo de la minería, saben lo que es el canario en la mina. Cuando los mineros entraban en las minas, cuando entraban en ciertos canales, el canario les acompañaba. Mientras el canario seguía cantando, era seguro entrar allí. Pero cuando faltaba oxígeno, el canario dejaba de cantar o podía morir. Era el momento de salir por miedo a que el grisú asfixiara a los mineros. Bueno, pues este es el canario en la mina. El canario en la mina es Sri Lanka. He was appointed to the parliament without any vote base. So we are against it. So we are here to say that the president, donde las hambrunas han terminado derribando a un gobierno. Who has come on vote base to the parliament. So we are here to say that for him to step down. Todo comenzaba en mayo, cuando se establecían los primeros racionamientos de petróleo. Sri Lanka había tenido una muy turbulenta crisis política anterior, pero todo se había sostenido hasta que han llegado estas hambrunas. Y en mayo empezaba a racionarse el petróleo. Y este empezaba a ser el sonido en las estaciones de servicio. No empujéis. No hay diésel, no hay gasolina, no hay gas. Quien habla era un conductor de tuk-tuk que tenía menos clientes, tenía menos dinero y tenía más hambre. Días después, con el precio de la agricultura y de los alimentos, como les acabamos de contar, Sri Lanka optaba por prohibir las exportaciones. Sri Lanka es otra de las grandes despensas del mundo y prohibía exportar para que la población local, que ya había comenzado a sublevarse, no terminara de hacerlo, para que no hubiera una hambruna local. Con esa prohibición, con la prohibición de exportar, los agricultores se empobrecían y contaban que faltaban fertilizantes porque no llegaban, que esa guerra en Ucrania había impedido a los fertilizantes llegar a Sri Lanka, que las cosechas menguaban al 25% y que los beneficios tampoco llegaban porque no se podía exportar. Así que con todo esto comenzaba una protesta ciudadana que literalmente intentaba asaltar el Palacio Presidencial. Con un expresidente que prometía resistir, pero que el día 13, este 13 de junio pasado, caía y veía cómo era proclamado un nuevo presidente. Ranil Wickremesinghe මැතිතුමා පාර්ලිමේන්තුව විසින් ඒකාන්තර බහුතර ඡන්දයෙන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය. Ese nombre, el del nuevo presidente, prometía estabilidad económica, diciendo que la economía estaba en un país, en un lugar muy difícil, pero que al cambio de sistema había que atender. Hay muchos problemas, decía, debemos superarlos. Lo que la gente nos pide no es vieja política, es unión, decía. En un discurso que sospechosamente lejano suena a sospechosamente familiar, pero que días después resultaba en que comenzaba a retirarse esa protesta. De momento, la hambruna sigue, pero la protesta remite. Con los líderes en la calle diciendo: hemos logrado nuestro objetivo, que era tomar los edificios, cambiar al presidente, así que nos vamos.
Y la pregunta clave ahora mismo es la que adelantaba la OCDE. Si con estos precios de la alimentación comienza la inestabilidad política, si las revueltas en los países más pobres han comenzado ya en Sri Lanka, si Sri Lanka es ese canario en la mina, es el primero de todos los escenarios en que empiezan las revueltas del hambre. Director ejecutivo, profesor del IE School of Global Public Affairs, Borja Santos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Experto en Sri Lanka, uno de los hombres que más conoce la situación allí. Este es el canario en la mina. ¿Las crisis alimentarias han comenzado las revueltas del hambre precisamente allí en Sri Lanka? Bueno, la situación de Sri Lanka es un caso que dentro de ser afectado por factores exógenos y factores globales como el que comentas, tiene factores internos también muy interesantes y es necesario entender el contexto, ¿no? Pero si quieres en nuestra conversación podemos hablar un poco de estos factores y ver cómo, para qué ciertos países esto podría originar una crisis, ¿no? ¿Cuáles son esos factores diferenciales? Pues mira, en el caso de Sri Lanka yo creo que hay unos factores económicos, políticos y unos factores humanitarios. Y dentro de los factores económicos, Sri Lanka ha tenido un problema de divisas para poder pagar las importaciones que se requerían en este momento, ¿no? Y esto ha reducido mucho el suministro. Debido al COVID se redujo mucho el turismo. Debido a una mala gestión económica han pedido excesivos préstamos, sobre todo a China, en grandes proyectos de infraestructura. Esta mala gestión económica ha hecho que a la hora de tener que importar alimentos, combustibles, medicinas, se reduzca el acceso porque no puedes pagarlo y además lo que pagas tiene un precio muy alto porque es lo que se está pagando en el mercado y entonces origina lo que ha pasado en Sri Lanka, grandes colas, faltas de suministro y eso ha provocado pues una crisis de malnutrición, incremento del precio de las medicinas y gente muriendo con enfermedades que tradicionalmente pues podrían ser curadas, un incremento de los combustibles que afecta a cualquier actividad laboral. Entonces, esa parte económica ha sido muy importante, ¿no? Es decir, que la inflación ha sido como la chispa para la crisis de una mala gestión económica. Hay una parte política, comentabas un poco que la expulsión que se hizo recientemente al primer ministro, Gotabaya Rajapaksa, es un país presidencialista donde Rajapaksa es un apellido de una familia donde varios hermanos, sobrinos son ministros de varias carteras y donde ha habido casos de corrupción en los últimos 6-7 años que no han sido aclarados, no ha habido una rendición de cuentas. Y ese abuso de poder también ha culminado un poco en que la gente, la población esté muy cansada, ¿no?, de esa falta de transparencia gubernamental. Y luego, como comentabas, una situación humanitaria, unida a la situación global que comentabas de los datos de la FAO, ¿no? Sri Lanka tiene un problema de inseguridad alimentaria porque se incrementan los precios. Por un lado, hay una reducción de alimentos que llega al país, de las importaciones, y una cosa curiosa que decías, la producción agrícola. Sri Lanka ha bajado en un 75% la producción agrícola en 2 años. Y decías que es un país con gran potencial. ¿Por qué? Bueno, tuvo la mala suerte de que quiso ser el año equivocado el país 100% orgánico y prohibió la importación de fertilizantes. Y justo ese año tuvieron un mal tiempo y una mala cosecha. Y a los 4 meses volvieron a abrir esa importación y ya era tarde y eso redujo la productividad un 50%. Pero no basta con eso, con el incremento de precio de la electricidad, de la energía y de los materiales que se necesitan para la agricultura, muchos agricultores prefirieron no cultivar. Y este último año, en la última cosecha, solo el 25% de las tierras cultivables tradicionalmente se cultivaron, que esto también puede pasar en muchos otros lugares, ¿no? Claro, es decir, que la producción interna se redujo mucho. Esa es la clave ahora mismo. Hay factores muy propios y que tienen efectivamente una clave interna, pero hay elementos comunes de precios de la electricidad, como está diciendo, de incluso encarecimientos de los fertilizantes. Así que la cuestión es si esta es la excepción, si esta es la revuelta que tumba un gobierno, empezando con estas hambrunas, o si esto puede ser la norma, si esto se puede generalizar ahora. Mira, yo te diría algunos factores que si los países están bajo estos factores van a tener un mayor riesgo, ¿no? Uno es el de las importaciones, es decir, si
Si eres un país que depende mucho que tus alimentos, tu combustible, tus medicinas, acceso a servicios básicos, tienes que importarlos, el incremento de precio y la falta de suministro te va a generar que tu población se vea muy afectada, ¿no? Este es un factor muy importante. Hay otro factor muy importante que es ser un país muy altamente endeudado. Porque debido al COVID muchos países han tenido que hacer un ejercicio fiscal muy grande, ¿no? Y ahora el incremento de las tasas de interés está encareciendo el pago de la deuda, ¿no? Uh-huh. Y hay muchos países en países de desarrollo que están bajo riesgo de incumplimiento. Bueno, no sé si lo has comentado, pero Sri Lanka es el primer país asiático que ha entrado en suspensión de pagos de su deuda externa, que es la primera vez que le pasa en la historia. Entonces esos países muy endeudados, con un esfuerzo fiscal en los últimos 2 años muy grande. La directora del Fondo Monetario Internacional decía que ha habido un gran incremento de salidas de capital de los países en desarrollo por la inestabilidad, ¿no? Y por la falta de confianza de los inversores. Ese es otro factor. Hay otro factor interesante que es la depreciación de las monedas, sobre todo en países como Sri Lanka, ¿no? El que, por ejemplo, el dólar en América, en Estados Unidos, hayan subido las tasas de interés, ha hecho que el dólar gane poder adquisitivo, se aprecie y se deprecien muchas monedas en ese respecto. Eso hace que no solo se incrementan el precio de los alimentos a nivel global, sino que con tu moneda de tu país te va a costar mucho más porque se deprecia tu divisa. Con ese retrato robot, ¿quién entra en ese, en ese conjunto de rasgos? ¿Quién es gran importador? ¿Quién está altamente endeudado? ¿Quién está viendo depreciarse su moneda? ¿Qué nombres? ¿Qué países? Bueno, ahí pues la verdad que es complicado porque no soy un experto en situaciones muy particulares, ¿no? Pero yo creo que África, por ejemplo. África, Asia, estaba comparando, por ejemplo, el caso de Sri Lanka. Hay países, por ejemplo, Laos, muy cercano a Sri Lanka. Pues ¿qué le ha pasado a Laos? Tiene un gran porcentaje de su población bajo la pobreza. Si tú incrementas el precio de los alimentos, igual que a los otros países del África subsahariana, obviamente esto le va a afectar. Países cuya deuda se ha incrementado mucho en los últimos años, pues efectivamente los países que dices, países que no tienen capital, que no tienen recursos, se está viendo un alejamiento de la inversión a estos países, porque en esta inestabilidad política nadie quiere correr el riesgo, ¿no? Si sabes que vas a invertir en un país que tiene poca estabilidad política, que puede entrar en suspensión de pagos, ¿quién quiere invertir ahí? Entonces mucha gente está extrayendo el capital de países empobrecidos y países en desarrollo, ¿no? Como los que tú comentabas. Pues director ejecutivo, profesor del E-School of Global and Public Affairs, Borja Santos, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Gracias, Javier, por invitarme. Un saludo. Y el sonido de lo que ahora puede ser primera pieza de una norma, la de la inestabilidad política tras la subida del precio de los alimentos. Hora 25 de los Negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.